Cuando pensamos en los límites de la computación cuántica, casi siempre imaginamos qubits frágiles, ruido cuántico. Pero, ¿y si uno de los mayores cuellos de botella no estuviera en el hardware cuántico, sino en el software clásico que lo controla? Hola y bienvenidas. Hoy nos sumergimos en un artículo técnico que propone una solución que la verdad es una genialidad. Se trata de una herramienta llamada Pauli Engine, diseñada para acelerar, brutalmente, los cálculos clásicos que son el motor de muchísimos algoritmos cuánticos. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo un truco, casi a nivel de bits, una representación de la información increíblemente astuta, puede marcar una diferencia de órdenes de magnitud en el rendimiento. Y sobre todo, ¿qué puertas abre esto para el futuro de la investigación cuántica? Muy bien, vamos a meternos en faena. El artículo parte de una idea clave. La computación cuántica es un sistema híbrido. No es un chip cuántico aislado, sino un diálogo constante entre un procesador cuántico y uno clásico. Y afirma que la manipulación clásica de operadores de qubits es vital para poder escalar. Pero aquí me surge la primera duda, y quiero ser un poco la abogada del diablo. El ecosistema de software cuántico está llenísimo de librerías. PennyLane, OpenFermion, Qiskit. O sea, ¿de verdad estamos ante un problema tan grave como para necesitar una solución completamente nueva desde cero? Me suena un poco a reinventar la rueda. No sé. Claro, es que es la pregunta del millón. ¿Realmente hacía falta otra herramienta más en esta jungla? Y la respuesta corta es un sí rotundo. Y no es por falta de herramientas, sino por una cuestión de escala. De una escala brutal. El artículo lo deja claro. Cuando hablamos de algoritmos cuánticos serios, como la simulación de moléculas o ciertos problemas de optimización, no manipulas 10 o 20 cadenas de Pauli. No, claro. Manipulas millones. Espera, vamos a aclarar eso, para que se entienda la magnitud. Una cadena de Pauli es básicamente una instrucción que dice aplica la operación X al qubit 1, la Z al 3, deja el resto en paz. Correcto. Exactamente. Es como una receta de operaciones fundamentales para tu sistema cuántico. Ahora imagínate que eres un químico cuántico intentando simular una molécula modesta como la cafeína. ¿Vale? El hamiltoniano que describe esa molécula, que es la fórmula matemática de su energía, se descompone en cientos de miles, si no millones, de estas cadenas de Pauli. Millones. Y en los algoritmos variacionales, que son los más prometedores en el hardware actual, tienes que calcular valores esperados de ese hamiltoniano una y otra vez, miles de veces. Cada vez, la parte clásica del ordenador tiene que multiplicar y sumar todas esas cadenas. Es una tortura computacional. Totalmente. Lo que pasa ahora mismo es que el procesador cuántico, que es rapidísimo, se pasa la mayor parte del tiempo pues con los brazos cruzados. Esperando a que el ordenador clásico, sudando tinta, le prepare la siguiente instrucción. Es un cuello de botella terrible. Entendido. El problema no es que no se pueda hacer, es que es desesperantemente lento a la escala que de verdad importa. El hardware cuántico pisa el acelerador a fondo, pero el software clásico lo lleva con el freno de mano puesto. Esa es la metáfora perfecta. Por eso se necesita una herramienta que quite ese freno de mano. Vale, acepto la premisa. El cuello de botella es real y es un dolor de cabeza. Entonces, vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuál es el ingrediente secreto de Pauli Engine? El artículo habla de una representación simpléctica binaria. Suena a algo sacado de una película de ciencia ficción, pero la idea parece ser traducir la física cuántica al lenguaje más primitivo de un ordenador. ¿Cómo funciona ese truco? Aquí es donde está la belleza de la solución, en su simplicidad casi insultante. Lo que hacen es darle a cada cadena de Pauli, que afecta a n qubits, una especie de código de barras binario. Este código tiene dos partes, dos vectores de n bits a los que llaman X e Y. Cada operación posible en un solo qubit, la identidad X, Y o Z, tiene un par de bits único asignado. Por ejemplo, la identidad es 0,0, la X es 1,0, la Y 0,1 y la Z es 1,1. O sea que una cadena larguísima como 12, X en el qubit 2, Y en el 3, X en el 5, Z en el 7 y Z en el 8, se convierte en dos ristras de ceros y unos. Justo. Y aquí viene la magia. La operación más común y costosa, que es multiplicar dos de estas cadenas de Pauli, se reduce a ser una operación XOR bit a bit. Una XOR. Sí, una XOR
entre sus respectivos vectores X y sus vectores Y. Una XOR, para que nos entendamos, es una de las operaciones más fundamentales y rápidas que una CPU puede ejecutar. Millones de veces más rápida que multiplicar matrices complejas. ¿Ya? Pasas de un cálculo pesado de álgebra lineal a una operación lógica de primer curso de informática. Vale, para. Aquí es donde me chirría. Esto suena demasiado bueno para ser verdad. La multiplicación de matrices de Pauli es el corazón de la mecánica cuántica. Y no es tan simple. Por ejemplo, si multiplicas la matriz X por la matriz Y, el resultado no es Z, es Y veces Z. Ese número imaginario, el Y, lo es todo. Es lo que da lugar a las interferencias, a toda la riqueza cuántica. ¿Me estás diciendo que con una simple XOR, una operación de O exclusivo, puedes capturar esa complejidad? Suena a magia, y en computación la magia no existe. ¿Dónde está el truco? Esa es la objeción clave, y es precisamente la parte más ingeniosa de todo el diseño. Tienes toda la razón, la fase no puede desaparecer. Si la pierdes, no estás haciendo física cuántica. Y no la pierden, la reconstruyen. ¿Cómo? La reconstruyen de una forma increíblemente astuta. A ver, explícame esto porque es el punto crucial. En lugar de arrastrar números complejos por todo el cálculo, lo que sería lento, se preguntaron de dónde sale la fase. Y la fase, el plus i menos 1, aparece localmente cuando multiplicas dos operadores en el mismo qubit. Por ejemplo, x por y da plus y z, pero y por x da menos y z. Lo que hicieron fue precalcular todas estas interacciones locales en unas tablas de verdad que se ve en la figura 2 del artículo. Básicamente una chuleta. Ah, ya veo por dónde vas. O sea que no calculan la fase al vuelo cada vez, sino que es como si tuvieran un diccionario de fases para cada posible interacción local. Y luego simplemente suman los resultados de esa consulta. ¡Qué listos! Exacto, es una chuleta a nivel de bits. Y lo llevan un paso más allá. A partir de esas tablas, derivan unas expresiones booleanas, unas fórmulas lógicas que llaman f+ y f-. Al aplicar estas fórmulas a los vectores de bits de las dos cadenas que estás multiplicando, obtienes dos nuevos vectores. Y aquí viene el remate final. El número de unos en el vector f+ te dice cuántas veces ha aparecido un factor plus i en toda la multiplicación. Claro. Y lo mismo para f- y el factor menos i. Y para contar los unos en un chorro de bits, las CPUs modernas tienen una instrucción nativa, ¿no? El pop count. Esa misma, una instrucción ultra rápida. Así que con un par de operaciones lógicas y dos pop counts, tienen la cuenta exacta de factores plus i y menos i. Una simple resta entre esos dos números les da la fase global final. Increíble. Han conseguido evitar por completo la aritmética de números complejos y lo han reducido todo a lógica de bits. Es una solución de una elegancia y una eficiencia brutales. Me quito el sombrero, la verdad. El truco es brillante. Pero la velocidad por sí sola no sirve de nada si no la aplicas a un problema que duela de verdad. ¿Dónde se nota este superpoder? ¿Qué problemas del mundo real se benefician de esto? Pues el artículo se centra en varias aplicaciones donde la diferencia no es pequeña, es abismal. La primera, y más directa, es el cálculo de conmutadores. Vale. En cuántica, saber si dos operadores A y B conmutan, es decir, si AB es igual a BA, es fundamental. Te dice si puedes medir ambas propiedades a la vez con total precisión. Y la forma tradicional de hacerlo es calcular AB, luego calcular BA y comparar los resultados. Dos multiplicaciones completas. Correcto. Con Pauli Engine esto cambia por completo. Resulta que la misma información que usan para reconstruir la fase en la multiplicación de A por B ya les dice si conmutan o anticonmutan. Ah, ¿sí? Sí. Si el número total de factores plus i y menos i que aparecen es par, conmutan. Si es impar, anticonmutan. Por lo tanto, con una sola multiplicación y una comprobación de paridad de un número, resuelven el problema. Nunca necesitan hacer el segundo cálculo, BA. O sea que no solo es de base el doble de rápido por no hacer el segundo cálculo, sino que cada uno de esos cálculos ya era órdenes de magnitud más rápido. Es una aceleración sobre otra aceleración. Exactamente. Pero eso es solo el calentamiento. Vale, para una operación fundamental como el conmutador, es un antes y un después. Pero me imagino que el verdadero potencial se desata cuando encadenas miles de estas operaciones. El artículo mencionaba algo que sonaba bastante denso, las álgebras de Lie dinámicas o DLA. ¿Tiene que ver con eso? Has dado en el clavo. Y esto nos conecta directamente con uno de los mayores quebraderos de cabeza de los algoritmos cuánticos actuales, los barren plateaus. Las mesetas estériles. Eso es. Imagina que estás entrenando un algoritmo cuántico variacional,
que es como un tipo de red neuronal cuántica. El objetivo es encontrar el punto más bajo en un paisaje de posibles soluciones, como encontrar el valle más profundo en una cordillera. Entiendo. Una meseta estéril es cuando te encuentras en una zona inmensa y casi perfectamente plana. No hay pendiente, no hay gradiente, y tu algoritmo no sabe en qué dirección moverse para seguir bajando. Se queda atascado. Y el modelo deja de aprender. Correcto. El análisis de estas álgebras de ley dinámicas es una herramienta matemática potentísima para diagnosticar por qué y cuándo aparecen estas mesetas en un circuito cuántico concreto. El problema es que para construir estas DLA, tienes que calcular conmutador tras conmutador, anidados unos dentro de otros. Es una explosión combinatoria. Para sistemas de más de unos pocos qubits, era simplemente imposible. Imposible en plan... ¿semanas de cálculo? Implantes sentabas a esperar, y el cálculo nunca terminaba o tu ordenador se quedaba sin memoria. Y aquí es donde entra Pauli Engine. Si cada uno de esos miles de cálculos de conmutadores es ahora casi instantáneo, Todo el análisis se vuelve factible. Y los resultados que presentan en el artículo son para quedarse boquiabierto. En la figura 3, comparan su implementación con la de PennyLane, que es una librería de referencia. Y los gráficos no muestran una mejora del 20 o del 50%. no. Muestran que Pauli Engine reduce el tiempo de ejecución entre 1 y 2 órdenes de magnitud Espera, ¿has dicho entre 10 y 100 veces más rápido? y más. Cito un dato específico del gráfico de la derecha para que veamos la escala. Para un sistema de solo 10 qubits, la aceleración en el cálculo de las constantes de estructura, que es la parte más pesada, es de casi 160 veces. 160 veces, para un sistema de solo 10 qubits. Eso es una barbaridad. Me cuesta hasta imaginar lo que significaría para sistemas de 50 o 100 qubits. Estamos hablando de que problemas que eran directamente intratables ahora se pueden resolver en lo que te tomas un café. Un cálculo que antes tardaba un fin de semana entero, digamos 48 horas, ahora se hace en menos de 20 minutos. Eso no solo ahorra tiempo, cambia radicalmente la forma en que una investigadora puede experimentar. Puedes probar 10 ideas en un día en lugar de una a la semana. Es un cambio de paradigma total. Pasa de ser algo teóricamente posible, pero prácticamente inviable, a ser una herramienta de diagnóstico real que puedes usar en tu día a día. Vale, los números son espectaculares, me has convencido del impacto, pero el ecosistema de software cuántico es una jungla, como decíamos. El artículo no solo se compara con PennyLane, mencionan OpenFermion y sobre todo una herramienta más reciente llamada Pauli Array, que por lo visto también está muy optimizada. ¿No estaremos ante el típico caso de la herramienta es un 10% más rápida que la B en este test concreto? ¿Qué nos dicen los gráficos que sea realmente decisivo para elegir una u otra? Esa es la pregunta que se haría cualquier desarrollador. Y la respuesta, basada en las figuras 4 y 5, es muy matizada e interesante. Primero, contra OpenFermion, que durante mucho tiempo fue el estándar, no hay color. No hay debate. Ninguno. Tanto Pauli Engine como Pauli Array lo destrozan. OpenFermion se ahoga con solo unos cientos de términos. La batalla real está entre Pauli Engine y Pauli Array. ¿Y ahí quién gana? Depende de la carrera que corras. Es el clásico dilema del software de alto rendimiento. ¿Quieres la herramienta más rápida para el caso ideal y pequeño, o la más robusta y que no te va a dejar tirado cuando el problema se complique de verdad? Los gráficos muestran que para problemas pequeños, cadenas de Pauli cortas, pocos términos, Pauli Array es más rápido. Usa unas instrucciones especiales de la CPU llamadas SIMDET que le dan una ventaja en velocidad bruta. Es un Fórmula 1 en una recta corta y lisa. Pero en cuanto el problema crece, su talón de Aquiles sale a la luz: la memoria. Su forma de almacenar los datos hace que el consumo de memoria se dispare. El gráfico de la izquierda de la figura 5 es muy elocuente. Su curva de rendimiento empieza a inclinarse hacia arriba de forma casi vertical. Choca contra un muro. Totalmente. Pauli Engine, en cambio, es un coche de rally. Quizás no tiene la misma aceleración inicial en el caso simple, pero cuando el terreno se vuelve grande, complejo y lleno de baches de memoria, sigue avanzando a una velocidad increíble mientras el otro se ha quedado clavado en el barro. Su escalado es mucho más predecible y estable. Entendido. Entonces, la recomendación práctica sería: Pauli Array es para prototipos rápidos y problemas sencillos, donde quieres velocidad inmediata, pero Pauli Engine es la herramienta industrial, la que eliges cuando vas en serio con la escala.
Cuando te enfrentas a problemas con miles de términos o cientos de qubits y no puedes permitirte que el programa se muera por falta de memoria. Exactamente. Y a eso hay que sumarle otra ventaja de Pauli Engine que mencionan: su capacidad para trabajar con parámetros simbólicos, lo que es crucial para la diferenciación automática en el aprendizaje automático cuántico. Es una herramienta pensada para escalar en todas las dimensiones. Muy bien, creo que hemos cubierto todos los ángulos. Si tuviéramos que destilar las conclusiones clave de este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? Yo diría que la primera, y la más importante, es un recordatorio. La eficiencia del software clásico no es un detalle técnico menor, es un pilar fundamental para que la computación cuántica avance. El hardware no lo es todo. Puedes tener los mejores qubits del mundo, que si el software que los dirige es lento, no sirven de nada. La segunda, para mí, es la lección sobre la elegancia. Hemos visto un ejemplo brillante de cómo una representación de datos inteligente, a bajo nivel, este truco de la codificación binaria, puede dar saltos de rendimiento exponenciales. A veces la solución no es más fuerza bruta, sino una idea más astuta. Y la tercera, que conecta con el impacto real. Pauli Engine no es solo más rápido, es tan rápido que convierte lo imposible en posible. Permite hacer análisis como los de las DLA a una escala que antes era ciencia ficción. No solo acelera lo que ya hacíamos, abre caminos de investigación que estaban completamente cerrados por barreras computacionales. Estoy totalmente de acuerdo. Y si tuviera que añadir una reflexión final, diría que este trabajo nos enseña que la innovación en computación cuántica tiene muchas caras. No se trata solo de físicos en un laboratorio construyendo qubits con menos ruido. Se trata también de informáticos y matemáticos creando herramientas clásicas más sofisticadas, más rápidas e inteligentes que nos permitan orquestar y exprimir al máximo el potencial de ese hardware. Es un ecosistema y todas las partes tienen que evolucionar juntas. Totalmente. Y esto me deja pensando en algo. El artículo se centra en hacer más rápido lo que ya conocemos, pero si de repente la parte clásica deja de ser un lastre y se convierte en un copiloto ultra rápido, casi instantáneo, ¿qué nuevas carreras podemos correr? Si la manipulación simbólica de operadores cuánticos se vuelve casi gratuita, ¿qué nuevos tipos de algoritmos híbridos que hoy ni se nos ocurren podrían nacer de esta simbiosis? Quizás el mayor impacto de herramientas como esta no esté en hacerlo de siempre más rápido, sino en permitirnos hacer cosas completamente nuevas. Y con esa pregunta en el aire lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.